Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Una serie de entrevistas que hace el Instituto para recoger el proceso de confrontación contra la dictadura de los hermanos Castro, pero también, y muy en particular, para destacar a aquellas personalidades que han cumplido un papel importante en este largo proceso de confrontación donde lamentablemente el pueblo cubano o amplios sectores del pueblo cubano han padecido una dictadura férrea, un régimen totalitario. Hoy vamos a entrevistar a un viejo amigo, a un viejo luchador por la democracia y la libertad de nuestro país. Me refiero a Osiel González, uno de los líderes de Alfa 66, que fue combatiente del Segundo Frente Nacional del Escambray contra el régimen de Fulgencio Batista, y de ahí, desde ese momento, vamos a empezar la historia con Osiel González. Osiel, gracias y bienvenido. No, gracias a ti por invitarme a tu programa. En realidad, la lucha mía desde que yo empecé muy joven, fui de los que empezaron la línea dura del estudiantado contra Batista. El Instituto del Vedado, que fue donde yo empecé la lucha contra Batista, era el que llevaba la batuta en la lucha contra la tiranía, por una sencilla razón. Siempre el Instituto de La Habana era de los líderes fuertes, los líderes temidos, pero había el gobierno, entre el gobierno, lo último de Carlos Priego y la incipiente dictadura batistiana, habían acabado con los estudiantes de ese instituto y nosotros cogimos la bandera. De ahí me remonto a la cosa aquella de la juventud, porque en realidad éramos gente muy joven, teníamos 13, 14 años. Yo creo que es importante que destaques eso, porque hay que decirlo, hasta repetirlo infinidad de veces. La juventud cubana, particularmente la estudiantil, siempre cumplió un rol muy importante en la lucha contra los gobiernos de fuerza. Fueron personas muy comprometidas con la democracia y la libertad. Y esa acción de los jóvenes cubanos a favor de la libertad se destacó fuertemente en la lucha contra el régimen de Batista y muy fuertemente en los primeros años del régimen totalitario de los hermanos Castro. Por supuesto, saltando de la lucha contra el gobierno Batista, con el triunfo de... Pero perdóname, me gustaría que nos hablaras un poquito, ¿cómo te incorporas tú? ¿Tú te incorporaste al Segundo Frente Nacional del Escambray? Sí, sí. ¿Cómo fue esa incorporación? Bueno, los vínculos míos con el directorio, vamos a decirlo así, fui de los fundadores
de aquella cosa del directorio estudiantil, de la FEU, vamos a decir primero la FEU de Barba, Nico Cisnero, Peraza, en fin, todo aquello que estaban, que fueron los primeros que estaban en la lucha contra Batista. Después llegó José Antonio Echeverría y el grupo de... ¿Tú participaste con todos ellos en ese proceso? Definitivamente siempre estuve cerca de ellos. Y sucede una cosa, ¿por qué yo no me voy en el Escambray para el grupo que tenía el directorio? Pues yo estaba disgustado con Faure Chomón. Faure Chomón, una vez estábamos reunidos ahí en L y 29, donde había una cafetería y estaban conspirando contra José Antonio. Digo, oye, déjeme decirle una cosa. Faure Chomón estaba conspirando contra José Antonio Echeverría. Contra José Antonio. Le dije, déjeme decirle una cosa. Todo esto que ustedes están hablando, para que no se confunda, yo voy a decírselo a José Antonio. Coño, sí, pero ¿cómo? Digo, no, porque tú estás traicionando a José Antonio. Y yo no voy a permitir eso y no me voy a quedar callado. En efecto, el otro día, o días después, llama Gordo, nos vemos ahí pegados al lo que le llamaba los fosos de los Laureles, que era entre la Facultad de Ciencias Comerciales y la de Derecho. Y le digo, mira, Gordo, está pasando esto y esto. Dice, oye, Siete, deja que se tiren, que están tirándose contra una pared. Digo, bueno, y en efecto, perdieron las elecciones el grupo que estaba en Verita Plaza y demás contra José Antonio. Ahí era la amistad que teníamos. Aparte, José Antonio era de Cárdenas, estuvo en el mismo colegio que yo estuve, pero José Antonio me llevaba a mí 3 años. Él era compañero de clase de mi hermano Osvaldo, que estuvo alzado con el directorio. Mientras yo estaba con el segundo frente, mi hermano estaba allá en el directorio con el grupo de Faure y demás. Nunca tuvimos relaciones, Faure y yo. Él vivía en el mismo edificio que vivía mi hermano, vivía Ramón Guín, vivía Faure y 2 o 3 más del directorio. Permíteme, Osiel. Ha mencionado Osiel González a un cubano que no debemos pasar por alto. Me refiero al comandante del ejército rebelde Ramón Guín. Ramón Guín combatió el régimen de Batista, llegó a los grados de comandante y cayó en prisión acusado de participar en un atentado contra Fidel Castro. Cumplió largos años en la cárcel, murió en el exilio, pero fue un hombre siempre comprometido con la libertad y con la democracia y queremos recordarlo. Ramón Guín era un hombre íntegro, entero, un individuo de una sola pieza al que recordamos siempre con mucho cariño y respeto. Ramón Guín para mí era tata. Él se pasaba el tiempo en mi casa, estudiaba junto Fructuoso, Ramón Guín y Osvaldo, mi hermano, estudiaban juntos. O sea que ese grupo era como si fueran familia mía. Faure, para volver nunca
volvió a restablecer relaciones diplomáticas conmigo, a pesar de que vivía en el mismo edificio y que nos conocíamos. Siempre se establecieron entre ustedes rivalidad. Hasta un día que se encuentra en el elevador y nos dice, oye, había un norte de esos tremendo. Y me dice, oye, sí, me hace falta que tú me ayudes con el carro, que tú crees que tú puedas mandarme uno de los hombres tuyos para que me ale en el carro. Digo, sí. ¿Eso fue después del triunfo de la Revolución? Después del triunfo de la Revolución. Digo, sí, como que no. Fabre, me dice, entonces yo le mando a la gente mía, alamos el carro, cuando estábamos en eso, hay una muchacha que se cae del muro del malecón para abajo, porque eso se ponía que era, resbalaba, bueno, se cayó, la rescatamos y después, hablando conmigo, me dice, oye, sí, que yo he oído rumor y te lo voy a decir, que no se te ocurra ir para la embajada de Cuba en la Unión Soviética. No se te ocurra, te lo va a plantear. Mira a ver cómo tú... Y el que fue él. Como tú evitas irte. Digo, gracias, Fabre. Por supuesto. Había una cosa, Fabre se montaba en el elevador, muy serio, no me miraba, no me saludaba. Mabel, la esposa, iba, me daba un beso y un abrazo, y él se quedaba así, pues ella me quería mucho. Pero él no se metía nada a llamarle la atención a Mabel, porque Mabel me saludara. En fin, esa es una de las anécdotas pero vamos a cambiar para la lucha contra Batista y la parte mía en el segundo frente. Cuando yo llego allí, había en el... ¿Fuiste al Escambray? En el Escambray, sí. Estaba una ofensiva, era alrededor de mes de mayo, y cuando yo subo, Eloy, que ya sabía que yo iba para allá, estaba en el Estado Mayor y me dice, Osiel, mira, esto no te puedes quedar ahora, tienes que ir para La Habana y tienes que resolver. Y me da me van a coger y me van a matar. Dice, bueno, tienes que irte para La Habana y tienes que resolverme este problema allá. Bueno, fui volví, estuve como 2 o 3 días entre lo que subí y bajé, y después a los mes o 2 meses es que vuelvo a subir otra vez para las montañas del Escambray. Ahí, con el background mío contra la lucha, en la lucha estudiantil y demás, bueno, y la responsabilidad que yo tenía y que ellos sabían que yo desempeñaba, me nombraron capitán. Siempre estuve con William Morgan y Jesús Carrera. Todo el tiempo, siempre había algunas escaramuzas, grandes batallas no hubieron, ni en la sierra, ni en el Escambray. Eran escaramuzas, guerra de guerrilla, pica y dale y demás. Pero es muy bueno que tú digas eso, tú que participaste en esa lucha, porque se ha creado una falsa epopeya de la lucha armada en contra del régimen de Batista. Y aunque hubo derroche de coraje, de entrega y de patriotismo, hay que decirlo, no hubo grandes batallas ni grandes combates, básicamente fueron escaramuzas y algún que otro enfrentamiento relativamente serio, pero nunca nada de grandes proporciones, aunque hubo numerosos muertos que nunca debieron haberse producido. Sí, aclaramos. Con todo respeto a esas personas que tuvieron el coraje de enfrentar un gobierno
que tenía todos los recursos militares de la época en ese momento. Bueno, tanto del lado nuestro como del lado de Batista, en la escaramuza esa hubieron muertos. Seguro. Compañeros de nosotros que... Y cubanos murieron, también, del otro lado. Y soldados que perdieron la vida en una lucha que no debió haber existido nunca, porque el gran culpable de todo lo que está pasando desde el año 52 para acá es Batista, porque dio un golpe de Estado, interrumpió el ritmo constitucional del país y como muchos apuntan, dio base para que Fidel Castro tomara el poder. Vino Fidel Castro con sus mentiras y sus cuentos y se hizo del poder. Una cosa que yo siempre digo, nosotros estábamos en la lucha porque hubiese un cambio político en el país. Se restableciera la Constitución del 40, las elecciones y demás, un periodo corto, pero Fidel fue a la lucha por el poder. Para cambiar el sistema, para apropiarse del país. Y como no tenía escrúpulos, pues esto ganó. Pero hay que decirlo para hacer justicia histórica, el Segundo Frente Nacional del Escambray, a pesar de que tenía una fuerza militar con un relativo peso, a pesar de su historial de lucha, el Segundo Frente Nacional del Escambray nunca aceptó formar parte del gobierno de Fidel Castro, siempre rechazó numerosas oportunidades como institución y de hecho se pudiera decir que prácticamente todo el tiempo le hizo oposición a la victoria del castrismo. Bueno, ¿qué nos puede decir de eso? De la lucha del Segundo Frente y la lucha callada contra la dictadura comunista, desde el primer momento, compañeros nuestros, cuando la primera reunión de Fidel pública en las Mercedes, le tenía preparado un atentado a Fidel y de esas cosas que lo cogieron y lo fusilaron. ¿De quién hablamos? Eso fue, dentro de un rato me acuerdo el nombre, en este momento no me acuerdo, pero lo cogieron cuando la reunión de la Mercedes, trepado en un árbol con una mira telescópica para dispararle a Fidel. Era Mesana de Otén Mesana. Ajá. Creo que era Otén Mesana. Era una conspiración de militares. Ajá. Mesana después fue a prisión varios años. Sí, él estuvo en prisión varios años. En Isla de Pino específicamente. Yo tenía entendido que lo habían fusilado, porque ellos eran dos hermanos. Sí, eran dos hermanos. Y no... Bueno, tal vez sea el hermano del que participó en el atentado, el que fue a Isla de Pino. Ahora no puedo transitar por ese andar de la historia. Pues desde el primer momento, en el año 59, empieza la lucha callada contra el régimen. Fueron compañeros del Segundo Frente, cientos, que tú los conociste en la prisión. Ramiro Lorenzo, del Segundo Frente del Escambray, que tuvieron presos. Fueron muchos. Muchos compañeros, valientes, gente joven. Y Jesús Carrera y William Morgan fueron fusilados. Sí, Jesús y William. Ahí, mira, tengo yo precisamente una carta que le hizo alrededor de diciembre Jesús a la comandancia Fidel Castro. Es interesante porque ahí rompimos ya la lanza con Ernesto Guevara y contra
y contra Fidel. Hay que decirlo que desde el propio Escambray, el segundo Frente Nacional del Escambray confrontó con el movimiento 26 de julio cuando Guevara llegó a hacerse cargo del Escambray, ignorando de que allí habían ya fuerzas guerrilleras. El segundo frente, como decimos en lenguaje popular hoy, plantó. Le dijo a Guevara que ese no era su territorio, y particularmente esto lo hizo el comandante Jesús Carrera, lo que generó una animosidad muy fuerte entre estas dos personas, Guevara y Carrera, que terminó con el fusilamiento del comandante Jesús Carrera. Déjame decirte, ahí yo fui en eso actor principal. Yo estoy acá, era el oficial de día en el Estado Mayor, y llega una carta de el Che Guevara diciendo que estaba ahí, que todas las tropas que estaban combatiendo contra Batista, que estaban bajo el mando de él, que no reconocía grado de nadie, que no reconocía territorio de nadie, en fin, todo eso. Yo fui leyéndola hasta que llegó el fin de la carta, cuando leo que firmado Che, y ahí lo demás era lo que él pensaba y no me importaba, pero la falta de respeto esa de contra fuerzas que estaban luchando contra Batista, no la aguanté y mandé a buscar a Jesús y a William, porque el hoy no era siempre difícil de localizar con él. Mando a buscar a William con 2 mensajeros y a Jesús. Viene, cuando llegan, digo, mira Jesús, ¿qué es lo que está diciendo el argentino? ¿Cómo le decíamos? Bueno, como el argentino atorrante lo que está diciendo. Atorrante era, como le decía, los argentinos aquellos que tenían un programa de televisión. Sí, era un término muy popular en Cuba en la época. En la época. ¿Y qué hicimos? A todas las tropas del 26 de julio que estaban en el territorio nuestro y que tenían armas de nosotros, lo desarmamos y... Ahí estaba Víctor Bordón, ¿no? Estaba Víctor, ahí desarmamos a todos ellos. Había muchos compañeros que no tenían armas y que estaban en un campamento que le llamábamos los desarmados, que lo dirigía un argelino que se llamaba William Fortes, que creo que, no sé si William Fortes después estuvo preso, pero bueno, inmaterial. Cuando llegamos ahí, le dijimos a William que las tropas, los miembros del 26 de julio que estaban ahí, que le enseñara el camino para allá, para donde estaba el Che. Estaba ahí, cuando llegaron William y Jesús, hubo un enfrentamiento muy serio. Pues figúrate, aparecerse la sémila esa de gente desarmada, que ellos apenas no tenían comida ni nada de eso, pero bueno. Y vino un enfrentamiento serio entre Jesús y el Che, donde Jesús le dice, tú lo que eres un argentino, 2 o 3 barbaridades que no se pueden radiar, y le dice, lo que tú tienes que saca para que tú veas que tú eres un... El Che se quedó muerto. Toda la guapería esa que él tenía se le acabó. No. Pidiendo excusas y demás, se quedó, pero bien chiquitico. El hombre ese tan arrogante, tan dado a la causa machista, se apagó.
Pero después se ahí vengó vino- fusilándolos a los dos. No, después terminó fusilándolo a los dos, lógico. Por una cosa, yo se lo decía a William, y algunas veces se lo dije: William, tú estás hablando mucho, tú no conoces a esta gente, te van a fusilar. Dice: mire, o sea, yo tener aquí mi P-38, a mí no hay quien me coja. Digo: William, Lo engañaron y por eso lo cogieron preso. de la misma forma que lo cogieron, se lo dije: te van a llamar del Estado Mayor y te van a desamar y vas a estar preso. Y de esa forma fue que lo cogieron, el pobre. No sabía, no conocían al... Nadie lo conocía. Fue una desagradable sorpresa Sí. para la mayor parte del pueblo cubano. Déjame, perdón. déjame decirte, Sí. yo no me equivoqué nunca con Fidel. Siempre lo calculaste ahí atinadamente. Sabía yo, por una cuestión geográfica, vamos a decir, conocí a Fidel desde que era muy joven. Yo lo conocía, que tenía 14, 15 años de la lucha, desde que empezaron la lucha, en fin. Por una cuestión, él vivía al doblar de donde yo vivía. Vivía en una casa de huéspedes, él y Raúl, de una señora que se llamaba Filomena. Y hablaba con él, y como él era también miembro de la UIR, Unión Insurreccional Revolucionaria, que Pepe Jesús vivía en la misma Pepe cuadra. de Jesús y Jaume. Y Jaume, el tío de Carlos Alberto Montaner. Yo conocí a Pepe Jesús y Jaume en Caracas. Íbamos juntos a visitar al doctor Orlando Bosch y a Luis Posada Carriles. Y era un hombre ya casi de 80 años. Sí. Pero lo fueron a asaltar un día cerca de la cárcel del Paraíso. El tipo lo encañonó, empujó a Pepe, Pepe cayó en el suelo y desde el suelo, desde el piso a la larga, le disparó al hombre y lo mató. Tenía ya casi 80 años. Era un personaje increíble, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, una simpatía arrolladora, pero de mucho valor personal. Sí. Ya te digo, desde aquella época yo tuve la desgracia de conocer a Fidel. Pero te tengo que interrumpir esas anécdotas para ir al grano, porque el tiempo lamentablemente se nos va. Osiel, ¿cómo se le vira al régimen de Fidel Castro el Segundo Frente ya como institución? ¿Cuándo eso se hace concreto? No estoy hablando de Eloy Gutiérrez Menoyo, de Osiel González, ni de Andrés Nazario, sino el Frente como institución. ¿Cuándo se le vira? Bueno, eso prácticamente fue con la salida de varios comandantes del Segundo Frente que vinieron a los Estados Unidos. Eso fue cuando, porque de otra forma no se puede decir, nos viramos. ¿Cómo fue esa salida? Eso fue en enero del 61. Ajá. Ya ustedes estaban descontentos, estaban desafectos. ¿Cómo se organizó esa salida que fue una sorpresa para una gran cantidad de personas? Bueno, la sorpresa, Eloy... Cuando dices Eloy, te refieres a Eloy Gutiérrez Menoyo. Eloy Gutiérrez Menoyo y el grupo de oficiales. Cuando están preparando la salida ya definitiva, Eloy va a la casa, pero yo tengo el hijo mío mayor, no tenía un año todavía, estaba muy enfermo. Yo había mandado, estábamos buscando al médico y le digo: mira, Eloy, lo que pasa, yo no puedo ir a la reunión. Y bueno, sí. O sea, convocaron a una reunión primero. Sí, en Mulgova fue que se hizo la reunión. ¿En dónde? Mulgova, el restaurante. Un restaurante que se llama Mulgova. Mulgova. Se reunieron allí. Ajá. Y
para allá, para irse, y de ahí salieron para a buscar al padre de Ernesto, Maño, se montaron el bote y para acá, para los Estados Unidos. Que eso es precisamente que señala ya la ruptura total. La ruptura total. ¿No estaban ustedes conspirando en ese momento todavía? Todo el mundo estábamos conspirando. Ya todos estaban conspirando contra el el rey. rey. Estábamos conspirando. Ahí no... ¿Estaban conspirando en diferentes organizaciones o en el...? No, la conspiración, todo el mundo en contra del gobierno, pero no había, la única organización que podíamos decir que era la de Manolo Ray, sí. Era la única en ese momento que estaba... Bueno, ya en ese momento habían varias organizaciones constituidas. Estaba constituido el MRR, el 30 de noviembre, el MRP, la AAA, habían varias organizaciones. Y ustedes, o mejor dicho, tú en este caso no te fuiste, pero esas personas que se fueron en enero del 61, si no me equivoco, fueron Eloy Gutiérrez Menoyo, Armando Fleite, Nazario Sargén, Nazario, el hermano de Nazario, Aurelio también. No, Aurelio se metió en una embajada que era la embajada donde yo estaba. No, Aurelio no vino. No vino en ese grupo. Vino Marlenit. Marlenit. Plaquito traidor, vamos a decirlo así, porque eso es lo que ha hecho siempre. Yo como periodista me censuro. Estoy haciendo una entrevista. Sí. No, bueno, el pensamiento tuyo lo estoy diciendo yo. Lo puedes leer ampliamente. Y fuera de esta entrevista lo repito. Óyeme, ya te digo, ese fue el grupo que vino para acá, para los Estados Unidos. Junto, que señala la ruptura de nosotros como institución ya. Como institución con la dictadura de Fidel. Cuando llegan aquí a Estados Unidos, ustedes se preparan como grupo. En ese momento se estaba gestando ya la expedición de Playa Girón o Bahía de Cochinos, que fue en abril del año 61. ¿Ustedes qué hacen? Bueno, el grupo digo ustedes como institución. No, déjame decirte, yo estaba prácticamente del 61 al 63 dentro de una embajada. O sea que no... ¿En qué embajada te asilaste en Cuba? Yo me asilé en la embajada de la Argentina. Por mediación de Luis Posada, fue el que me puso en contacto con una argentina, Chiquita McAllister, que fue la que me ayudó, me habló con el embajador para que yo me metiera en la embajada. O sea que Luis y yo éramos amigos desde que Luis no estaba todavía conspirando contra Batista, pues él tenía una novia en Cárdenas que fue su esposa. Y desde aquella época nos conocíamos. ¿Estás hablando de? En los años 50 y... ¿Pero que estás hablando de Luis qué? Luis Posada. ¿De Luis Posada Carriles? Sí, Luis. De Luis, que fue el que me puso en los contactos. Ahí me estuve 2 años. Una vez el embajador Amoedo habló con Fidel Castro, que estaba en el Carmelo. Y yo, óigame, comandante, tenemos ahí en la embajada y no le acaban de dar salvoconducto a Osiel González. Mire, embajador, dígale a Osiel que mientras yo esté aquí abajo, él va a estar ahí allá arriba, en el segundo piso de la embajada, él va a estar allá arriba. O sea, que se despreocupe. Que tenía una... Era una hazaña. Roña contra mí. Me pasé ahí, ya te digo, los 2 años, después vine y me incorporé. Nosotros, desde los fundadores se consideran Diego Medina en Cuba, los fundadores de Alfa 66. Sí. Diego,
Yello Nazario, Joseito Aguiar y yo. Era lo que estábamos en Cuba. Joseito estuvo muchos años preso. Joseito Aguiar, un médico, un excelente médico y excelente compañero de presidio. José Aguiar. Joseito es un hombre excepcional también. Es un hombre excepcional. Joseito no tiene comparación. Desde que estábamos en la loma era un tipo... Ya un luchador incansable por la democracia. Sí. Nunca parado. Nunca parado. Bueno, pues llegamos aquí. Cuando llegamos me incorporé a la organización. ¿Pero ya ustedes habían constituido en Cuba el Alfa 66? Bueno, formamos parte del grupo, pero no era que estuviésemos funcionando. Estábamos... ¿Dentro de Cuba se habló de Alfa 66? En aquella época. Yo no creo que sea. No se habló. Tú estás hablando de que cuando tú llegas aquí al exilio, fundan Alfa 66. Fundo no, ya estaba fundada. Ya estaba fundada Alfa 66. Me incorporo junto con que vinimos juntos, y ellos y yo y Diego Medina. Salimos los tres juntos. Ah, ustedes salieron juntos. Juntos de Cuba sí. Para acá. Sí. Y cuando llegaron se incorporaron a Alfa. Ya estaba constituida y fundada aquí en el exilio. Ajá. Que fue constituida en Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico, sí. Por el grupo que eran 66 los componentes. Por el grupo que había salido originalmente con Eloy Ulterior Mario. El grupo que había salido con Eloy más algunos otros que se incorporaron se incorporaron. En total eran 66 y por eso se llamó Alfa 66. Alfa 66. Pero ya te digo, Alfa coge el nombre de verdad y ya en Cuba la empiezan a respetar cuando empezamos los ataques comando. Cuéntanos esos ataques comando, ¿cómo fueron? Bueno, eso era... primero que nosotros no contábamos con ningún dinero de ningún gobierno para producir los hechos que nosotros producíamos. Era del bolsillo de la gente a pie de aquí de los Estados Unidos. Fundamos delegaciones en muchos de los lugares donde había... Sí, Alfa se extendió por todo Estados Unidos. Concentraciones de cubanos, teníamos muchas delegaciones. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, donde Miami, quiera, en todas partes. Donde quiera teníamos delegaciones que eran las que mantenían la economía para producir los ataques comando. Se compraban barcos, se compraban armas, el gobierno norteamericano nos quitaba las armas, nos quitaban los barcos y teníamos que volver a empezar otra vez. Era una lucha... Una lucha contra el castrismo y contra el gobierno de Estados Unidos. Mira, había veces, siempre teníamos en contra de nosotros, teníamos la persecución de los Estados Unidos, la persecución de Inglaterra, porque en las Bahamas, que eran los lugares donde nosotros íbamos a carenar y donde teníamos campamentos en Andrew, nos los bombardeaban, nos cogían presos, nos quitaban las armas, más la inteligencia rusa y, por supuesto, la inglesa, porque Bahamas era territorio de la corona. Fue una lucha terrible, la de aquellos tiempos, y gracias a Dios la organización se mantiene vigente. Y esas acciones que ustedes cumplían, la cumplieron contra objetivos militares del régimen cubano en la isla. Siempre era atacando régimen, objetivos militares. También nosotros preparamos como tres veces atentados contra Batista,
Perdón. Pues eso es un problema no de tu generación, porque somos prácticamente de la misma, sino de la gente de tu edad que lucharon contra Batista, que en muchas ocasiones ligan a Batista con Castro. Bueno, porque cuando estoy hablando de atentados, también participé en el Plan Yara, que era un atentado contra Batista. O sea que a veces participamos en atentados contra Fidel y, por supuesto. ¿Recuerdas alguno de esos atentados contra Fidel Castro? Uno de los atentados fue el que se llevó a cabo en Venezuela. Un grupo de compañeros trataron dentro de una cámara de televisión, en una conferencia de prensa que dio Fidel en Caracas, dispararle. Falló, las piernas se le aflojaron, entonces a última hora yo tuve que ir a Ecuador con Luis a tratar de coger al tirano en el aeropuerto, ¿cómo se llama? ¿En Quito o en Guayaquil? En Quito. El aeropuerto, bueno, el aeropuerto militar que está ahí. Pero Luis no pudo llegar y me quedé yo embarcado solo hay un hecho. Yo voy a buscar perdido, porque llego con un arma en una maleta. Voy a casa de unos compañeros nosotros, los Verdaguer, y vivía en una casa grandísima. Yo pensaba que, bueno, por lo menos me van a dar refugio aquí mientras... Y me manda para el hotel, para un hotel. Dice, no, mira, hay un hotel que te puedes quedar. Y voy para el hotel. El hotel donde yo me quedé venía parte de la delegación cubana. De la delegación cubana, la gente de apoyo, el grupo de apoyo a Fidel. Pero hay un amigo mío, Abelardo Castro, que había estado en el Escambray con nosotros alzado, y me dice, no, cierto, no te puedes quedar solo aquí, yo me quedo contigo. Porque esta gente sube aquí, no te van a matar, te van a dar un entrapiñazo que te van a partir el hígado y te van a matar a golpe. Se quedó conmigo ahí. Hasta, me acuerdo, corrimos una cómoda para atrás de la puerta en el hotel y ahí estuvimos hasta el otro día que nos levantamos, que nos fuimos para la calle. Y de esas cosas que dice, no, hay un grupo de gente que viene a matar a Fidel. Abelardo y yo, junto con otros cubanos que estaban ahí, la Radio Bemba como enseguida transmitía. Los rumores hace muchos años también. Los rumores, ¿no? Y los rumores que le cuestan la vida a uno. Ustedes también capturaron a varios pescadores sí, del régimen cubano. Sí, eso fue cuando de ahí salió el grupo de los Bam Bam. Porque Bam Bam, los 10 millones y en realidad la captura de los pescadores. De los pescadores paralizó las movidas, paralizó la zafra azucarera en ese momento, a resulta de la captura del secuestro de los pescadores. Los pescadores todos querían venir para los Estados Unidos. Entonces, todos querían quedarse aquí. Todos querían venir con nosotros. Los pescadores estaban prácticamente cuidándonos a nosotros allí.
¿Y por qué no vinieron? ¿Ustedes no pudieron traerlos? No, porque si venían para aquí eran unos asilados más. Si iban para Cuba, llevaban la derrota en las espaldas para Cuba. O sea que hubiese sido, si vienen para acá en aquel momento, un triunfo para la dictadura. Y si volvían derrotados, una derrota para la tiranía. Osiel, ustedes estuvieron involucrados en varias incursiones armadas a Cuba, aparte de los ataques comandos, sino en grupos que fueron a desplegarse en Cuba. Uno de ellos fue el que comandó Eloy Gutiérrez Menoyo en diciembre del 64, que viajó con Noel Salas, Ajá. con Ramonín Quesada y Domingo Ortega. Ese grupo se preparó en Santo Domingo, ¿no? Se preparó en Santo Domingo. Noel había estado conmigo todo el tiempo en la embajada de Brasil. Noel era un... ¿De Brasil o de Argentina? No, porque, paréntesis, rompe relaciones Argentina con Castro. Argentina con Cuba. Nos quedamos nosotros en la embajada que no sabíamos qué hacer. El embajador dijo, bueno, esos problemas de ustedes, si los cogen presos, si los más... Así nos dijo el embajador Amoedo. De Argentina. Cuando se fueron. Lo que le pase a ustedes, bueno, eso es problema de ustedes. Qué diplomático más especial. Muy bueno. Era un ladrón. Era un ladrón, ¿no? Sí, le robó la amatista de Cardenal Artiaga y se la dio a Frondizi como regalo. Qué cosa más grande. Es un ladrón. Bueno, déjame decirte, todo, con raras excepciones, la mayoría del cuerpo diplomático que estaba acreditado en Cuba, en aquellos momentos lo que se dedicaba era a robarle dinero a las personas que extorsionaban a la gente, tengo entendido. Sí, por lo menos he oído esos cuentos. Sí, entre ellos el de México. Bosque. Bosque. Que entregó... Y Alberto Bosque entregó a Reinaldo Aquit Manrique, al chino Aquit, otro patriota cubano que falleció hace unos cuantos años, de gran coraje, de gran entrega. Hermano nuestro. Hermano nuestro. Un hombre grande. Pues lo entregó Bosque. O sea que todo el cuerpo diplomático acreditado lo que estaba era arañando. En prenda, en dinero. Pescando en aguas revueltas ahí. Pescando, salieron ricos. Entonces fueron de ahí, de la embajada argentina, perdón, para Brasil. De la embajada nos llevaron a la embajada de Brasil. Porque se hizo cargo de las gestiones los suizos, que eran los que estaban, se habían quedado en la embajada norteamericana, y ellos se hicieron cargo de nosotros, trasladarnos de un lugar al otro. Nos consiguieron que Brasil nos acogiera, y ahí estuvimos, y ahí estuvo junto a Aurelio, Noel y yo. Salimos juntos. Y Noel era un tipo extraordinario. Yo conocí a Noel Salas Rubio en la cárcel, en Isla de Pinos. Compartimos la circular número 2. Era un hombre realmente valiente, decidido, muy corajudo. Y a mí me sorprendió mucho cuando en años recientes empezaron a decir de que era un infiltrado del régimen cubano y que le habían dado una medalla que da la seguridad del Estado por sus servicios. Sí. Noel, Luisa, su señora, su cuñado y demás, éramos buenos amigos, y sí decían eso. Dijeron eso de Noel. Le crearon la cosa esa, y de que estaba infiltrado, pero
no es lo que cuando salieron todo el mundo de la prisión. Bueno, Eloy salió mucho después, igual que Domingo y Ramonín. Pasaron muchos años en la prisión. Noel tenía una cosa, que era muy amigo de Ramiro Valdés. Él había estado con Ramiro. Sí, él estuvo con Guevara y con Ramiro, sí. Lo sacaron y él se quedó en Cuba ahí. Murió ya, tengo entendido. Sí, ya murió. Murió. ¿Cómo fue esa expedición Bueno, de Eloy con estas personas? yo te digo, era una expedición pasando mucho trabajo la gente en Santo Domingo. Prácticamente no tenían comida, que es lo principal que tiene que tener un soldado, es la comida. Eran gente que estaba hambriento, comiendo cangrejo. ¿Tú te refieres después que desembarcaron en Cuba? No, cuando se estaban preparando para desembarcar en Cuba. Cuando se estaban preparando, pues ya estaban pasando trabajo. Yeah. Pasando trabajo. Los cuentos que me hace Reynón, mi primo, y que me hacía Publio Ruiz, que era ayudante mío en la Loma, era que se tenían que alimentar de cangrejo. Cangrejo sancochado. Pa. Ellos fueron 4 los que partieron para Cuba. Ahí salieron, sí, Ramonín, Domingo Ortega y Eloy. Pero llevaba un equipo de radio, de comunicación, una planta que no podían 2 hombres con ella para ponerse en contacto con aquí, con Miami, con nosotros. Cosas como esas. Estábamos condenados al fracaso. Y tan así, bueno, fracasó la intentona esa. Se quedó un grupo rezagado por Santo Domingo. Vino después la rebelión aquella en Santo Domingo, y ahí nos cogió a 4 hombres. El levantamiento armado del año 65 contra el gobierno de Santo Domingo. Contra el gobierno de Santo Domingo. Y el derrocamiento de Juan Bosch y después el levantamiento. Después del levantamiento. Ya te digo, oye, uno empieza a hacer historia, y a veces la secuencia de los hechos se te va traspasando. Han pasado muchos años y muchas cosas se nos olvidan y se nos confunden. Se nos confunden las cosas, y desafortunadamente ya no somos niños, estamos en... Ojalá lo fuéramos, pero antes de que se nos acabe el tiempo. Aparte de la expedición que comandó Eloy Gutiérrez Menoyo, ustedes enviaron otras expediciones a Cuba. Oh, sí, no, mira, después se hicieron muchos ataques comando en las costas de Cuba, guarniciones militares, lugares que también le metimos miedo a lugares de turismo y demás, pero fue una época bien caliente, y cuando el exilio cubano estaba, las esperanzas estaban perdidas, venía Alfa 66, hacía un ataque comando y todo el mundo levantaba el ánimo. Le levantaba el ánimo, y llegamos a 2 grandes desembarcos, que fue que todo el mundo sabe de Vicente Méndez. De Vicente Méndez y de Rodríguez Pérez, que Rodríguez Pérez Vicente es producto de nosotros, del Segundo Frente, de la lucha contra Batista. Rodríguez Pérez fue un militar que estuvo con el ejército de Batista. Fue del ejército de la República. Sí,
Bueno, en ese momento era el ejército de Batista. Pero eso era un caballero. Como los habían ahí de sobra. Nada, de sobra, no, por Dios. Mi padre fue militar de lo que tú llamas ejército de Batista, que yo tengo reparo. Yo creo que lo correcto no es decir ejército constitucional, porque ya se había dado el golpe de Estado. Pero ejército de la República sí, porque Cuba era una república que dejó de serlo cuando triunfa la revolución. Pero quiero ir primero a lo de Vicente Méndez y después vamos a lo del coronel. Vicente Méndez, que había sido un dirigente guerrillero en el Escambray, en la lucha contra Castro, contra Batista primero y contra Castro después, que logró salir clandestino. Lo estamos anunciando. El Instituto de la Memoria Histórica junto con Caimán Production está produciendo un documental dedicado a Vicente Méndez y sus compañeros, un documental muy rico en información, con grabaciones inéditas, ustedes podrán ver. Lo haremos público, lo subiremos a la internet también en su momento. Pero Vicente Méndez fue un héroe que desembarcó en Cuba 10 años después del desembarco de Bahía de Cochinos. 10 años después, Bahía de Cochinos fue en el 61 y Vicente Méndez desembarca años después, el mismo día, 17 de abril. Ajá. Sí. ¿Cómo conmocionó al exilio el desembarco de Méndez? Bueno, la conmoción fue en el exilio, en donde quiera que habían grupos de cubanos, le levantaron el espíritu, el ánimo a las personas que lo habían por razón del tiempo y de la cosa esa, la morriña. Levantó tanto fue el ánimo que levantó Vicente, que a los pocos días en las oficinas de Alfa 66 estaba la juventud que le daba la vuelta a la manzana a la fila para inscribirse, para ir a pelear a Cuba. Es lo que yo siempre digo, el día que toquen en Clarín aquí, hay gente para usarlo. La juventud que estaba cantando, bailando, se va a cambiar la ropa. Las raíces llaman, Ociel. Y empieza, y son la gente que empieza, va a empezar otra vez. Y es interesante, Ociel, que a pesar de que la expedición que comandó Vicente Méndez sostuvo fuertes enfrentamientos con la milicia, muchos murieron, otros fueron fusilados y otros terminaron en prisión. El comandante Vicente Méndez murió en combate. Después se produjo una nueva expedición, a la que tú hacías referencia. Sí, esto de Rodríguez Pérez, y ya te digo, fueron cientos de cubanos a inscribirse en las oficinas de Alfa y enseguida se crearon los campamentos. Rodríguez Pérez, que sabía lo que estaba haciendo, condujo la expedición. Esa expedición de Rodríguez Pérez, y lo que hicieron fueron atravesaron de un lado al otro la provincia de Oriente. Tuvieron días operando entonces. Tuvieron días operando y tuvieron días operando. Atravesaron la división 50 de un lado al otro en camiones que se habían robado para conducirse de un lado al otro. Y los detuvieron y tuvieron el primer encuentro por una de esas cosas que suceden, las grandes casualidades. Hay un grupo de muchachos que se habían ido de un campamento y lo estaban buscando las autoridades. Recluta del ¿En qué año fue la expedición de Rodríguez Pérez? ¿Y qué es lo que pasa? Las fuerzas de la División 50 estaban buscando a los muchachos para detenerlos, y en eso pasan los camiones de Vicente
perdón, de Rodríguez Pérez, los 3 camiones, y ahí hay un cambio de disparos. De disparos, y empieza los combates y mueren muchos de los compañeros. Se salva Sisto Nicó, que tú lo conoces, tuvo muchos años. Otro patriota, hay que decirlo, Sisto Nicó, que fue de la expedición de Rodríguez Pérez y cumplió largos años de cárcel. Fueron de los sobrevivientes, fueron 3 los que sobrevivieron. Hay veces que a uno se le van los números de la cabeza, pero bueno, Sisto fue uno de los que sobrevivieron. Pero fue Te preguntaba en qué año fue la expedición de Rodríguez Pérez. Fueron en 72. En 72. Sí. Esto, ya te digo, la lucha de Alfa 66 ha sido muy desigual. Siempre hemos estado siendo perseguidos y nunca hemos recibido la ayuda que los Estados Unidos, vamos a decirlo así, que es el país donde nosotros estamos y que estamos defendiendo, porque en definitiva, si nos hubiera ayudado el gran causante de todos los problemas sociales que hay en los Estados Unidos es Fidel Castro, porque el movimiento guerrillero en América Latina y el éxodo que ha habido de América Latina para acá empezó. Y el espionaje castrista en Estados Unidos. El espionaje, los problemas que ha creado en esta nación, el apoyo a las instituciones negras para combatir el gobierno norteamericano, los asaltantes, las personas que han asesinado a gente, a policías y demás en los Estados Unidos, que están en Cuba todavía y que Cuba los protege. La gran cantidad de fugitivos de Estados Unidos que hay en Cuba, son muchos. Muchos los fugitivos que hay, pero bueno, eso es la parte menor. La parte mayor es los grandes problemas sociales que ha creado el gobierno cubano, la dictadura cubana en los Estados Unidos son inmensos. Uno de los mayores es el tráfico de drogas a través de Cuba hacia los Estados Unidos. Aquí habían épocas que se morían los muchachos. Yo me acuerdo en esos años del tráfico de la droga y las pastillas aquellas que le decían sub y baja. Oye, como se acababan los muchachos y todas esas drogas venían de Cuba. Y afortunadamente los que descubrimos el tráfico que tenía Cuba con las pastillas fuimos nosotros, por un compañero nuestro, un hermano estaba ligado con el gobierno cubano en el tráfico de las pastillas y salió encausado Aldo Cuadrado, Santa María Cuadrado. Salió encausado en un tribunal de Tampa por el tráfico de drogas. Lógico, no fue Aldo, fue el gobierno de Cuba. Por supuesto, como pasó con el caso Ochoa, que no es el caso Ochoa solo, es el gobierno de Cuba que está en toda esa operación. El daño que ha hecho a los Estados Unidos, Cuba es tremendo, y si hubiera ayudado al exilio, los Estados Unidos no tenían los grandes problemas que tienen en este momento. Osiel, no voy a decir tu edad, la dirás tú, pero tienes unos cuantos años, tienes una vida muy rica en experiencia, has luchado durante prácticamente toda tu vida a favor de la libertad y la democracia en Cuba. ¿Estás satisfecho de lo que has hecho o crees que te falta mucho más? No, no estoy contento
porque lo que estoy contando es de derrotas nada más. Voy a estar contento el día que podamos estar hablando en Cuba, tú y yo, tranquilamente, con una nación próspera, en plena democracia, donde no haya nadie que te toque en la puerta por la noche, ni haya nadie que te mire y te espíe. Ahí sí voy a estar contento, porque mientras tanto lo que hemos disfrutado es de derrota. Vamos a ver si podemos en el tiempo que nos queda, que no es mucho, ver a una Cuba libre, próspera y soberana. Dios quiera que sea así. Gracias. Dios quiera que sea así, pero realmente hombres como tú y como otros muchos, aunque no la cantidad necesaria, pero han sido bastante ustedes, han cumplido con su deber y nosotros nos sentimos muy honrados y muy satisfechos de tenerlos a ustedes como prototipo, como arquetipo de la Cuba que quisiéramos, de esa Cuba a la que tú haces referencia, como decía el apóstol, con todo y para el bien de todos, pero a la vez una Cuba en democracia, con libertad, con derechos. Ojalá eso ocurra pronto, ¿cierto? Gracias por tenerme en tu programa y vamos a ver si dentro de poco hacemos uno mejor todavía. Yo creo que sí, podríamos hacerlo triunfantes. Triunfantes. Ojalá que sea así. Osiel, muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por invitarme. Muchísimas gracias. Programa. Y a ustedes gracias también por haber compartido un programa más de Cuba, Encuentro con la Memoria. En esta ocasión, con Osiel González, que como ustedes apreciaron, una vida muy rica en actividades políticas a favor de la democracia y la libertad de los cubanos. Una vida que una buena parte de ella, como muchos de nosotros, ha cumplido la mayor parte de su existencia fuera del país en que nació. Pero seguimos bregando, seguimos tratando de recoger la historia de esos hombres y mujeres que han luchado denodadamente contra el totalitarismo. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por escuchar una vez más Cuba, Encuentro con la Memoria.